Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, videazo porque tenemos novedades sobre el nuevo God of War Ragnarok. Tenemos su fecha de salida y sus distintas ediciones. Y además tenemos novedades sobre un nuevo juego, sobre una nueva beta abierta que llegaría próximamente de un nuevo título que va a llegar a la venta a las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, en todas sus variantes de Xbox, PC. Así que muy atentos a su beta abierta, la fecha de la beta abierta y qué sucederá con este juego. Y también un juego gratuito que traería una actualización importante que les va a gustar esta noticia a los que son fanáticos de anime y de esas cosas, ¿sí? Así que si quieren saber sobre todo esto, quédense en el video completo que me ayudan muchísimo viéndolo completo. No olviden dejar su me gusta y comentar. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita si quieren nuevo contenido de videojuegos, de noticias de videojuegos, de juegos gratis, de bugs o de todo este mundo de videojuegos, ¿sí? Comencemos ahora sí con las noticias. Bien, para comenzar tendríamos una beta abierta de Call of Duty Modern Warfare 2. Esta beta no llegaría sino hasta mediados de septiembre. Recordemos que llegaría Call of Duty Modern Warfare 2 este mismo año 2022 y todo apunta a que la beta abierta de la secuela directa de Call of Duty Modern Warfare en 2019 no llegaría hasta mediados de septiembre. Esto lo ha filtrado un insider llamado Ralph Valve. Sabemos que los pedidos anticipados de Modern Warfare 2 incluyen acceso temprano a la beta del juego, la cual está disponible en consolas de PlayStation unos cuantos días antes que cualquier otra plataforma. Valve ha afirmado que los jugadores de Play 4 y Play 5 que reserven el juego recibirán como bonificación acceso anticipado a la beta del 15 al 16 de septiembre, mientras que se abrirá del 17 al 19 para el resto de los usuarios de consola de Sony. Es decir, los que no tengan acceso anticipado por reservar el juego, accederíamos del 17 al 19, y si compran y reservan el juego, tienen tiempo del 15 al 16 y además del 17 al 19. Por otro lado, el informante ha destacado que también se celebrará una prueba de juego cruzado para todas las plataformas del 22 al 23 de septiembre, mientras que el resto de los jugadores tendrán que esperar a la prueba del 24 al 26. O sea, en septiembre vamos a tener un montón de tiempos de prueba específicos para determinadas personas, así que muy atentos al canal. Cuando llegue esas fechas o cuando estemos más cercanos a esas fechas, les voy a traer este tipo de información para que estén atentos y se registren en el caso de que haya que registrarse o que haya que hacer algo para poder acceder. Pasamos a la siguiente noticia, y que si sos fanático de Dragon Ball y de Fortnite, esto es para vos porque según un famoso insider, Fortnite podría colaborar con Dragon Ball. A raíz de la llegada del parche 21.20, los dataminers han identificado un par de archivos que adelantan la llegada de Dragon Ball a Fortnite Battle Royale. El principal indicador de la llegada de Dragon Ball es el objeto que se ha añadido calcando las cápsulas de la cápsula Curve de la serie. Esas cápsulas que permiten guardar dentro comida, coches, casas. Resulta muy complicado creer que esta imagen sea una simple confusión por cualquier otra. Las cosas son como son. Por si fuera poco, uno de los dataminers más relevantes del juego, Gina, ha compartido una filtración de un logo muy similar a otro de Dragon Ball. Si tenemos en cuenta que Dragon Ball Super Hero, la última película del universo creado por Toriyama, se estrena en Occidente en agosto, las piezas encajan con bastante facilidad. Por desgracia no tenemos anuncio oficial todavía de Fortnite ni de Dragon Ball, pero esperemos y estemos al tanto sobre esta noticia. Y por último pasamos a la última noticia y la más interesante. PlayStation anunció la fecha de lanzamiento y las distintas ediciones para el God of War Ragnarok, la secuela y el final de la saga nórdica de Kratos y Atreus. PlayStation ha anunciado hace unos minutos la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, la esperadísima secuela de las aventuras nórdicas de Kratos y Atreus, que comenzaron en el 2018 con God of War de PlayStation 4. Finalmente, la fecha elegida por la consola para que volvamos a tomar el control de Kratos y de Atreus es el miércoles 9 de noviembre. En esta fecha, God of War Ragnarok haría su debut en PlayStation 5 y en PlayStation 4, cuando además tendríamos 5 ediciones distintas para satisfacer a los coleccionistas. Además, junto a su fecha de lanzamiento se ha publicado un nuevo y breve tráiler cinemático de 30 segundos de duración que pueden estar viendo en este momento, donde nos han mostrado ciertas pistas de trama, escuchando cómo Kratos y Atreus se dicen: en tu hora de mayor debilidad, cuando te abrume el peso del miedo y la duda, recuerda que no estás solo. Bueno, y a tener en cuenta, tendríamos 5 ediciones para desatar la furia espartana. La edición de lanzamiento que estaría disponible para los que compren o reserven el juego antes del lanzamiento, que contará con un ítem cosmético para Kratos y otro para Atreus. La edición estándar, que incluye el juego completo, y si la compramos en Play 4 vamos a tener que actualizar el juego a Play 5 pagando otros $10 o 10 euros. Tenemos la Digital Deluxe Edition. Está pensada para los que adquieran el juego de forma digital y que incluirá las versiones de Play 4 y Play 5 pagando ya la Digital Deluxe Edition. Tendríamos la versión tanto para Play 4 como para Play 5 sin tener que volver a pagar para actualizarse a Play 5. También tendrá bonificaciones cosméticas como la banda sonora, un libro de arte digital, un avatar y un tema para Play 4.
La edición coleccionista física incluiría una copia digital del juego para Play 4 y Play 5, así como una caja metálica, 2 figuritas de madera de 5 centímetros de altura y un juego de dados de rol al estilo enano y una réplica del martillo de Mjolnir de unos 40 centímetros, además de todos los extras que incluyen las ediciones digitales anteriormente descritas. Por último tendríamos la edición más premium, llamada edición Jotnar de God of War Ragnarok, que además de todo lo que incluye la edición coleccionista, también vienen 3 pines, un vinilo de 2 canciones de Bear McGrady, un mapa de tela y un anillo legendario de Draupnir, una argolla mágica que fue entregada por Odín al enano Brok. De momento no tenemos precio para estas ediciones y actualizaremos esto en el canal cuando lleguen los precios, obviamente. Recuerden que en el canal tenemos un sorteo activo de la edición básica, obviamente, para PlayStation 4 del God of War Ragnarok, ¿sí? Al momento de su salida. Ya pueden empezar a participar, obviamente, suscribiéndose, y yo voy a subir un video específico para el sorteo más adelante, ¿sí? En el que van a tener que comentar y hacer una que otra cosita más, ¿tá? Pero muy importante que estén suscritos para estar atentos a este sorteo del God of War Ragnarok, obviamente. Y bueno, hasta acá las noticias del día de hoy. Fueron noticias más que nada de cosas que van a pasar a futuro, pero para que tengan en cuenta, era más que nada querer anunciarles lo que era el God of War Ragnarok y bueno, otras noticias que encontré en la web. Espero que les haya gustado, como siempre les digo, si les gustó dejan su me gusta y comentan acá abajo si quieren un saludo en el próximo video. Y ahora vamos a pasar a saludar a los comentarios del video anterior. Bien, para empezar, un saludo para Facu Paladini, un saludo para el Rinegan de Sasuke, un saludo para José Manuel y un saludo para Julián Pérez. Recuerden ustedes que si quieren un saludo en el próximo video, comentar acá abajo y dejar su me gusta. Y si son nuevos en el canal, invitarlos a que se suscriban para nuevo contenido de este estilo. Sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.